El timbre sonó inesperadamente, haciendo que Chloe se sobresaltara. Se quedó inmóvil con el plato sin tocar en las manos. «Saman, quédate, yo abriré», respondió Chloe, secándose las manos con un trapo de cocina. Se acercó lentamente, miró por la mirilla y sintió como la tierra se desvanecía bajo sus pies. Detrás de la puerta estaba Elizabeth, su suegra, a quien no había visto en 6 meses. En sus manos llevaba grandes bolsas con obsequios y una sonrisa brillaba en su rostro. «Dios mío. No sabe nada», pensó Chloe. Sus dedos temblaban traicioneramente mientras giraba la llave en la cerradura. La puerta se abrió, y en el umbral apareció una mujer elegante con un abrigo beige. «Chloe, querida», exclamó la suegra, adelantándose para abrazarla. Pero de repente se detuvo. Su mirada recorrió el recibidor, notando los cambios. Ya no estaban los zapatos de hombre que siempre se habían quedado en el estante, la chaqueta favorita de su hijo que colgaba en el perchero había desaparecido. Elizabeth lentamente desvió su mirada hacia su nuera, y la sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro. Chloe vio cómo cambiaba la expresión de su suegra, desconcierto, preocupación, comprensión. Las bolsas en las manos de Elizabeth temblaron. «¿Dónde está Rachel?», preguntó suavemente. Por sus ojos se veía que ya había adivinado la respuesta. «Pasa, Elizabeth». Chloe se apartó para dejar pasar a su suegra al apartamento. «Déjame ayudarte con las bolsas. La abuela ha llegado». Se oyó el grito alegre, y Saman salió corriendo de la habitación infantil. Detrás de él caminaba Olivia, de 5 años. «Mis pequeños». Elizabeth dejó las bolsas y abrió los brazos. Los nietos corrieron hacia ella y la abrazaron por ambos lados. Chloe observaba esta escena sintiendo como una bola de dolor se formaba en su garganta. Recordaba cómo, no hace mucho, tales reuniones familiares estaban llenas de alegría genuina. Ahora, sin embargo, cada mirada era un desafío. «Abuela, ¿te quedas mucho tiempo?». Saman se colgó de su cuello. «¿Y qué nos trajiste?», canturreaba Olivia, mirando las bolsas. Elizabeth acariciaba a sus nietos en la cabeza, pero su mirada volvía una y otra vez hacia Chloe, como si buscara respuestas a preguntas no formuladas. «Niños», dijo suavemente Chloe. «Dejen que la abuela se quite el abrigo y pase a la sala». Luego, en la sala de estar, se hizo un pesado silencio. Los niños estaban absortos en los regalos, mientras las dos mujeres se sentaban frente a frente, sin saber cómo comenzar la conversación. «He intentado llamar a Rachel las últimas 2 semanas», finalmente dijo Elizabeth. «Su teléfono siempre estaba fuera de servicio. Decidí venir yo misma». Se quedó en silencio, mirando a su nuera. Chloe apretó los dedos. «Elizabeth, yo». «Mamá, mira qué muñeca me trajo la abuela». Olivia corrió con su nuevo juguete. «Muy bonita, cariño», Chloe acarició la cabeza de su hija. «Saman, ve con tu hermana y jueguen en el cuarto, ¿está bien? Necesitamos hablar con la abuela». Los niños se fueron a regañadientes y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Afuera, el crepúsculo caía lentamente, tiñendo todo de tonos grises. «¿Cuánto tiempo?», preguntó suavemente Elizabeth. «¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva él fuera de casa?». Chloe suspiró profundamente. 3 meses. Se fue con otra mujer. Elizabeth cerró los ojos. Sus manos, descansando sobre sus piernas, temblaban levemente. «¿Quién es ella?». «Una nueva colega».
12 años más joven que él. No sé más detalles. Simplemente empacó sus cosas y se fue. ¿Por qué no me llamaste? La voz de la suegra sonaba herida. No sabía cómo, admitió Choe honestamente. Siempre te enorgullecías de él. Es mi hijo, dijo lentamente Elizabeth. Pero eso no significa que apruebe todo lo que hace. Guardó silencio. ¿Y los niños? Chloe sintió como su voz vacilaba traicioneramente. Salman lo entiende todo. Intenta mantenerse firme, pero a veces lo escucho llorar en las noches. ¿Y Olivia? Chloe tragó el nudo que se había formado en su garganta. Ella sigue preguntando cuándo papá va a volver a casa. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente a la luz de la tarde. ¿Él se ve con ellos? Rara vez. Cada vez encuentra una excusa para posponer el encuentro. ¿Y cómo lo están manejando, económicamente? Elizabeth se giró hacia su nuera. He vuelto a trabajar. Tomé horas extras en la escuela, los fines de semana doy clases particulares. Chloe intentaba hablar con calma. Rachel envía dinero, pero apenas alcanza para lo más necesario. La suegra volvió a sentarse en la silla, dejándose caer pesadamente sobre los cojines. ¿Por qué hizo esto? Preguntó, más para sí misma que para Chloe. Nosotros, su padre y yo, le enseñamos otra cosa. Abuela. La voz de Olivia irrumpió en la habitación. ¿Y cuándo va a venir papá? ¿Le vas a llamar? ¿Le vas a decir que viniste? Las dos mujeres se miraron. Los ojos de Elizabeth estaban llenos de lágrimas. Mi sol, Elizabeth abrazó a su nieta. Papá está ocupado en el trabajo, pero seguro hablaré con él. Chloe apartó la mirada, escondiendo las lágrimas que amenazaban con salir. Qué difícil era responder cada día a esas inocentes preguntas infantiles, ver la esperanza en los ojos de su hija. ¿Y puedo dibujar un dibujo para papá? Olivia se animó. ¿Se lo vas a dar? Claro, querida. Ve a dibujar. Cuando la niña se fue corriendo, Elizabeth suspiró profundamente. Perdóname. ¿Por qué? Por mi hijo. Por no haberlo educado correctamente. Por no haber llamado yo misma durante todos estos meses. Ustedes no tienen la culpa, movió la cabeza Chloe. Fueron una madre maravillosa. Y también una excelente suegra. Su voz tembló y se quedó en silencio. Los recuerdos llegaron de repente, como Elizabeth le enseñó a cocinar el plato favorito de Rachel, como ayudaba con los niños cuando eran pequeños, como la apoyaba con consejos en los momentos difíciles. «Sabes», dijo lentamente la suegra, sentía que algo no estaba bien. El corazón de madre. Pero no quería creerlo. Pensé que tal vez simplemente estaba ocupado, cansado. En la habitación se hizo un silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared y las voces distantes de los niños. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elizabeth. Chloe se encogió de hombros. Seguir adelante. Por los niños. No tengo otra opción. Siempre hay opción, dijo con firmeza la suegra. Y no voy a permitir que se queden solas en esta situación. Se levantó y empezó a caminar por la habitación. Mañana hablaré con Rachel. Que no intente no contestar el teléfono. Y luego veremos cómo organizar tu vida. Tal vez deberías mudarte más cerca de nosotros, con tu padre. Pero los niños están aquí, en la escuela, en el jardín. Eso se puede resolver.
Lo más importante es que no estén solas. En ese momento, desde la habitación de los niños, se escuchó un estruendo y el llanto de Olivia. Las dos mujeres se levantaron y corrieron hacia los niños. Resultó que la niña, intentando alcanzar las pinturas en el estante superior, había tirado la caja de juguetes. Simon estaba parado al lado, con cara de culpable. Quería ayudar, pero no llegué a tiempo. Elizabeth levantó a su nieta llorando en sus brazos. Tranquila, mi niña. Ahora lo limpiamos todo y todo quedará en orden. Chloe empezó a recoger los juguetes esparcidos, mientras la suegra acunaba a Olivia en brazos, arrullándola. Cuando los niños ya estaban dormidos en su cuarto, Chloe y Elizabeth se sentaban en la cocina tomando una taza de té. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, preguntó de repente la suegra. Chloe sonrió levemente. Claro. Estaba tan nerviosa antes del primer encuentro que rompí tu taza favorita. Y yo entonces pensé, qué niña tan viva, tan auténtica, no finge. Elizabeth guardó silencio. Sabes, desde el principio supe que eras tú. Que podrías hacer feliz a mi hijo. Parece que te equivocaste, dijo Chloe amargamente. No, respondió firmemente Elizabeth. No me equivoqué. Tú le diste todo, amor, familia, hijos. Y lo que él no pudo valorar, negó con la cabeza. Esa es su elección. Y su error. Desde la ventana se oyó el ruido de un coche pasando. La luz de los faros iluminó brevemente la cocina, haciendo que ambas mujeres entrecerraran los ojos. A veces pienso, dijo Chloe en voz baja. Tal vez hice algo mal. Tal vez debería haberle prestado más atención a él en lugar de concentrarme solo en los niños y en el trabajo. Basta, la interrumpió su suegra. No te culpes. Fuiste una esposa ideal. Y sigues siendo una madre maravillosa. La mañana comenzó con el olor a panqueques recién hechos. Elizabeth se levantó más temprano que todos y decidió alegrar a la familia con el desayuno. El primero en aparecer en la cocina fue Simon, atraído por el delicioso aroma. Abuela, ¿no dormiste toda la noche? Para nada. Sonrió ella, volteando otro panqueque. Simplemente me levanté temprano. A mi edad ya no se necesita tanto sueño. Y papá amaba tus panqueques, dijo de repente el niño. En la cocina se hizo un silencio. Elizabeth se detuvo con la espátula en la mano, luego se giró lentamente hacia su nieto. ¿Sabes, Simon? Pase lo que pase, siempre puedes contar con tu abuela. ¿Y con abuelo también? Claro, mi amor. Siempre. Te queremos mucho. Lo sé, respondió el niño en voz baja. Abuela, ¿de verdad vas a hablar con papá? Claro que hablaré, dijo con firmeza Elizabeth, aunque por dentro todo se retorcía al pensar en la próxima conversación con su hijo. En la cocina entró Chloe, que aún parecía adormilada. Buenos días, Elizabeth. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Siéntate, siéntate, agitó las manos la suegra cuando Chloe intentó ayudar. Yo me encargo. Mejor despierta a Olivia, si no, se va a retrasar para el jardín de niños. Mientras Chloe despertaba a su hija, Elizabeth puso la mesa. Al ver a la familia reunida para el desayuno, pensaba en lo mucho que había perdido su hijo, cambiando esta cálida felicidad familiar por sueños fugaces de una nueva vida. Después del desayuno comenzaron las típicas rutinas matutinas. Chloe trenzaba el cabello de Olivia, Simon revisaba su mochila y Elizabeth preparaba un refrigerio para los niños.
Tal vez hoy acompañe yo a los niños, propuso. Así tú, Choe, podrás prepararte tranquila para el trabajo. Gracias, pero, Choe dudó. Me temo que los maestros del jardín puedan tener preguntas. Lo entiendo, asintió la suegra. Entonces yo me quedaré en casa ordenando, y por la tarde preparamos algo juntos. Se oyó un alboroto en el vestíbulo, los niños se ponían los zapatos. Mamá, ya estoy listo, gritó Saman. Cuando la puerta se cerró detrás de Choe y los niños, Elizabeth se dejó caer pesadamente sobre una silla, sacó su teléfono, buscó el número de su hijo. Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría el dolor que veía en los ojos de sus nietos? ¿Cómo tocaría su conciencia? Respirando profundamente, presionó el botón de llamada. El tono de espera. 1, 2, 3. ¿Aló? ¿Mamá? La voz de su hijo sonó sorprendida. ¿Ha pasado algo? Ha pasado, Richard. Estoy con tu familia. Con tu verdadera familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mamá, ahora no puedo hablar, estoy en el trabajo. Si puedes, cortó ella. Y vas a hablar. Mamá, en la voz de Richard sonaban notas de irritación. No empecemos. No, hijo, vamos a empezar. ¿Pensaste que no lo sabría? ¿Pensaste que se podía borrar 15 años de matrimonio? ¿Abandonar a los niños? No abandoné a los niños. Envió dinero. Llamo. Elizabeth sintió como la ira comenzaba a subir dentro de ella. ¿Crees que a los niños solo les importan el dinero? ¿Sabes que tu hijo llora por las noches? ¿Que tu hija te pregunta por ti todos los días? Mamá, es complicado. ¿Qué tiene de difícil? Explícamelo. ¿Qué puede ser tan difícil en amar a tus propios hijos? Los amo. Levantó la voz Richard. Pero también tengo derecho a mi propia felicidad. ¿Felicidad? Se rió amargamente ella. ¿Y qué es la felicidad, Richard? ¿Traicionar a quienes creyeron en ti? ¿Destruir a tu familia? No lo entiendes. No, el que no entiende eres tú. En su voz resonaban las lágrimas. Te crié para ser una persona diferente. Te enseñé a hacerte responsable de tus actos. Y tú, lo echaste todo a perder. En la línea volvió a reinar el silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de su hijo. Mamá, tengo que irme. Tengo una reunión. Siempre huyes de las conversaciones difíciles, negó con la cabeza Elizabeth. No te pareces en nada a ti mismo. Después de hablar con su hijo, Elizabeth permaneció sentada inmóvil durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Luego se levantó y comenzó a poner en orden el apartamento metódicamente. Mientras quitaba el polvo de los estantes, notó el álbum familiar. Lo abrió y se quedó quieta. En la primera página, una foto de la boda de Richard y Choe. Tan felices, tan jóvenes. Pasó la página. El nacimiento de Saman. Richard sostenía un pequeño bultito, sus ojos brillaban de orgullo. Otra página, los primeros pasos de Olivia, vacaciones familiares, cumpleaños. Las lágrimas cayeron sobre las páginas brillantes. Elizabeth la secó con cuidado con un pañuelo. El día transcurría lentamente. Hizo todas las tareas del hogar, preparó la comida e incluso tuvo tiempo de ir al supermercado.
A las 3, Chloe fue a recoger a Olivia del jardín de infancia, justo después de terminar sus clases en la escuela. Simon regresó solo. Ya era grande, podía ir y volver sin ayuda. Abuela, ¿qué hay de comer?, preguntó su nieto desde la puerta, olfateando el aire. Elizabeth lo abrazó. Esto es un hogar, cariño. Aquí te aman más que a nada en el mundo. Por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Elizabeth le contó a Chloe sobre su conversación con Rachel. No quería interferir, susurró la nuera. Es su decisión. No, querida, negó con la cabeza su suegra. Cuando una persona tiene hijos, no tiene derecho a esa elección. Su deber es pensar primero en ellos. Chloe rompió a llorar inesperadamente. ¿Saben qué es lo más terrible? Todavía lo amo. A pesar de todo. Elizabeth abrazó en silencio a su nuera, permitiéndole llorar. A la mañana siguiente, Richard llamó por su cuenta. Mamá, su voz sonaba culpable. Estuve pensando en tus palabras. ¿Y qué decidiste?, preguntó Elizabeth con sequedad. Tal vez debería ir. Ver a los niños. ¿Estás seguro de que estás listo para mirarlos a los ojos? ¿De qué encontrarás que decirles? Richard guardó silencio. Los extraño, dijo finalmente. De verdad los extraño. Entonces, ¿por qué no vienes? ¿Por qué te escondes detrás de excusas? Es difícil de explicar. Inténtalo, insistió su madre. Tienes tiempo. Yo no tengo prisa. Yo tengo miedo, confesó Richard después de una larga pausa. Miedo de su decepción. De sus preguntas. Miedo de no saber cómo explicarlo. Intenta explicármelo a mí primero, dijo Elizabeth con suavidad. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo se torció todo? No lo sé, su voz sonaba perdida. En algún momento sentí que la vida pasaba de largo, que estaba atrapado en la rutina. ¿Y pensaste que una nueva relación lo cambiaría todo? Sí, supongo, suspiró. Mamá, cometí un error tan grande. Los errores pueden corregirse, dijo Elizabeth con cautela. Si realmente lo deseas. ¿Y Chloe? ¿Cómo está ella? ¿Tú qué crees? La voz de su madre adquirió un tono firme. Trabaja en 2 empleos, cría a los niños, intenta mantenerse en pie. Le envío dinero. Basta, lo interrumpió su madre. El dinero no es lo más importante. ¿Sabes cómo es Chloe? Nunca le interesó lo material. Lo sé, respondió Richard en voz baja. Es especial. Entonces, ¿por qué lo destruiste todo? Hubo otro silencio en la línea. Solo se oía la respiración pesada de Richard. Iré esta noche, dijo al fin. Si es posible. Pregúntale a Chloe. Es su casa. Mamá, ¿tú estarás ahí? Por favor. Estaré, suspiró ella. Pero no por ti, sino por los niños. Ellos necesitan apoyo. Gracias, exhaló Richard. Yo intentaré arreglarlo todo. Inténtalo, hijo. Porque algunas cosas. Colgó y se quedó pensando en cómo darle la noticia a Chloe. Para su sorpresa, Chloe reaccionó con calma. Que venga, dijo. Los niños necesitan a su padre. No terminó la frase. ¿Estás segura?, preguntó Elizabeth con cautela. No, admitió Chloe con honestidad. ¿Pero acaso tengo elección?
Simon y Olivia lo extrañan tanto. Siempre tienes elección, dijo su suegra con suavidad. Y también el derecho de protegerte. Chloe guardó silencio. A veces pienso. Tal vez sea para mejor. Al menos ya no hay ilusiones. El día transcurrió lentamente. Elizabeth notó cómo Chloe estaba nerviosa, aunque intentaba ocultarlo. Los niños percibían la tensión, pero la atribuían a la presencia de su abuela. «Mamá, ¿por qué estás rara?», preguntó Olivia durante el almuerzo. «Todo está bien, cariño», sonrió Chloe. «Solo estoy un poco cansada». Simon miró atentamente a su madre y luego a su abuela. A sus 11 años, ya entendía muchas cosas. «Abuela», susurró cuando quedaron solos. ¿Pasa algo? Lo sabrás esta noche, querido, respondió Elizabeth, abrazando a su nieto. A las 6 en punto, sonó el timbre de la puerta. Chloe se estremeció y palideció. «Yo abriré», dijo Elizabeth. En la puerta estaba Richard, demacrado, con una expresión de pérdida. Llevaba en las manos bolsas con regalos. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Elizabeth se hizo a un lado en silencio, dejándolo entrar en la casa. Chloe apareció en el pasillo. «Hola», pronunció con voz apagada. «Chloe», comenzó Richard, pero su frase fue interrumpida por un grito de alegría. «Papá». Olivia salió corriendo de la habitación infantil y se lanzó a los brazos de su padre. Richard la levantó y la abrazó con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Mi niña», susurró, hundiendo el rostro en su cabello. Simon apareció detrás. Se quedó en el umbral, sin atreverse a acercarse. Su rostro reflejaba una mezcla compleja de emociones, alegría, recelo, resentimiento. «Hijo», Richard le tendió la mano. Simon se acercó lentamente. Richard bajó a Olivia e intentó abrazar a su hijo, pero él se apartó. «¿Dónde estabas?», preguntó el niño, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué tardaste tanto en venir?». Un silencio pesado cayó sobre el pasillo. Olivia miraba confundida de su hermano a su padre. «Yo, me confundí. Tenía un trabajo importante». «Mientes», dijo Simon en voz baja. «Lo sé todo. Te fuiste con otra señora». Chloe palideció aún más. Elizabeth le puso una mano en el hombro en un gesto silencioso de apoyo. «Simon», Richard se arrodilló frente a su hijo. «Tienes razón. Cometí un error. Un gran error. Y nosotros lo pasamos mal», continuó el niño. Olivia lloraba. «Mamá cree que no me doy cuenta de que llora por las noches, pero lo veo». «Papá, ¿ahora te vas a quedar para siempre?», intervino Olivia, agarrando la mano de su padre. Richard levantó la mirada indefensa hacia Chloe. Ella permanecía erguida como una cuerda tensa, aunque sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su suéter. «Pasemos a la sala», propuso Elizabeth con suavidad. «Todos necesitamos hablar». Se acomodaron en distintos lugares, Richard en un sillón con Olivia en su regazo, Simon en el sofá junto a su madre y Elizabeth en una silla junto a la ventana. «Les traje regalos», comenzó Richard con torpeza. «No queremos regalos», intervino Simon otra vez. «Queremos un papá. Uno de verdad». «Yo soy de verdad, hijo». «No». El niño se puso de pie de un salto. «Los papás de verdad no abandonan a sus hijos. No se van con otras señoras». No terminó la frase. Se echó a llorar y salió corriendo de la habitación.
Chloe hizo un ademán para ir tras él, pero su suegra la detuvo con un gesto. «Iré yo». Olivia, acurrucada en el regazo de su padre, de pronto preguntó: «Papá, ¿y esa señora, es buena?» Chloe se puso de pie de golpe. «Cariño, ven. Es hora de dormir». «Pero, mamá». «Nada de peros. Ya es tarde». Richard bajó con cuidado a la niña de sus piernas. «Ve, mi amor. Volveré pronto». Cuando Chloe se llevó a la niña, él se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué he hecho?». El silencio llenó la habitación, solo interrumpido por los sollozos apagados de Saman en el cuarto de al lado, donde su abuela intentaba consolarlo. Chloe regresó a la sala unos minutos después. Se sentó frente a su exmarido. «¿Para qué viniste?». Extrañaba a los niños. ¿Solo por los niños? En su voz había amargura. Richard la miró. «Chloe. Lo arruiné todo». «Ah, sí. ¿Tú qué crees?». Dejó escapar una risa amarga. 3 meses, Richard. 3 meses en los que apenas apareciste. Solo llamadas una vez por semana. Solo promesas. Me confundí, dijo en voz baja. Pensé que había encontrado el amor. ¿Y lo de antes qué era? ¿15 años no fueron amor? Sí, admitió Richard. Amor de verdad. Solo que no lo valoré. ¿Y ahora?, preguntó Chloe. ¿Qué ha cambiado? Ahora, todo. Se puso de pie y empezó a caminar por la habitación. ¿Sabes? Mamá tiene razón. Ya no soy la persona que era antes. Traicioné todo en lo que creía. Te traicioné a ti. A nuestros hijos. ¿Y ahora quieres volver? Se detuvo frente a ella. Intentar arreglarlo todo. ¿Y tu nuevo amor? En su voz se reflejaba el dolor. Fue un error, Chloe. Un terrible error. Elizabeth regresó a la habitación. Saman no quiere salir, dijo. Dijo que está cansado y quiere dormir. Richard hizo un movimiento para ir hacia la habitación, pero su madre lo detuvo. No. Dale tiempo. ¿Cuánto?, preguntó con amargura. ¿Cuánto tiempo se necesita para perdonar una traición? ¿Estás dispuesto a esperar?, preguntó Chloe en voz baja. ¿A demostrar cada día que se puede volver a confiar en ti? Lo estoy, respondió con firmeza. Si me dejas intentarlo. Elizabeth observaba en silencio, comprendiendo que en ese momento se decidía el destino de su familia. ¿Sabes?, dijo Chloe lentamente. He pensado mucho en estos meses. En nosotros. En los niños. En lo que salió mal. ¿Y qué?, preguntó Richard. Que el amor no es solo un sentimiento. También es una elección. Elegir estar juntos cada día, pase lo que pase. ¿Y tú, podrías volver a hacer esa elección? En su voz se escuchó esperanza. Chloe negó con la cabeza. No lo sé. De verdad, no lo sé. Demasiado dolor. Demasiadas heridas. Lo entiendo, dijo él en voz baja. Pero lo intentaré. Cada día. Los niños, intervino Elizabeth. Ellos son lo más importante. Decidan lo que decidan, ellos deben estar primero. Lo sé, mamá, asintió Richard. Ahora lo sabes. ¿Y antes no lo sabías? En la voz de Chloe volvió a notarse la amargura. Antes,
Antes solo pensaba en mí. En mis deseos, en mis problemas, Richard se pasó la mano por la cara. Dios, qué egoísta fui. Lo fuiste, asintió Choe. Pero lo importante es quién quieres ser ahora. Desde la habitación de los niños se escuchó el llanto de Olivia. Voy a ver qué pasa, dijo Choe, poniéndose de pie. ¿Puedo ir yo? Preguntó Richard en voz baja. Ella dudó por un momento y luego asintió. Él se dirigió con cautela hacia la habitación infantil. Elizabeth se sentó junto a su nuera. ¿Qué sientes? No lo sé, confesó Choe con sinceridad. Rabia, rencor, dolor. Y al mismo tiempo. Guardó silencio. Al mismo tiempo, aún lo amas, completó su suegra. Sí, susurró Choe. Y me odio por eso. Desde la habitación se escuchaba la voz baja de Richard. Le contaba un cuento a Olivia. Luego, todo quedó en silencio. Al cabo de un rato, él regresó. Se ha dormido. Y Saman también. Es tarde. Deberías irte, dijo Choe. Sí. Claro, dudó un instante. ¿Puedo venir mañana? Solo por los niños. Gracias, exhaló Richard. No los decepcionaré. No los decepcionaré más. Ya veremos, respondió Choe en voz baja. Cuando la puerta se cerró tras Richard, ella se dejó caer en el sofá, agotada. ¿Cómo estás? Preguntó Elizabeth. No lo sé. Siento que todo dentro de mí está revuelto. Imaginé este encuentro tantas veces. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora no sé qué hacer. ¿Perdonar? ¿Olvidar? ¿Empezar de nuevo? ¿O dejarlo ir definitivamente? ¿Qué dice tu corazón? Preguntó su suegra con suavidad. Está dividido, admitió Choe. Entre lo que es correcto y lo que deseo. A la mañana siguiente, Elizabeth se preparó para irse. Tengo que volver a casa, con el abuelo. Y ustedes necesitan resolver esto por sí mismos. Quédese un poco más, pidió Choe. Necesito su apoyo. Su suegra la abrazó. Eres fuerte. Mucho más de lo que crees. Y la decisión debes tomarla tú. ¿Y si me equivoco? En la vida no hay decisiones correctas o incorrectas, dijo Elizabeth con sabiduría. Solo aquellas cuyas consecuencias estamos dispuestos a aceptar. ¿Volverás pronto? Preguntó Olivia, abrazando a su abuela. Por supuesto, cielo. Y ustedes pueden venir a visitarnos también. Simon estaba un poco apartado, con el ceño fruncido. Abuela, papá, ¿de verdad ha cambiado? Elizabeth se agachó frente a su nieto. Cariño, las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Pero para eso se necesita tiempo. Y perdón. ¿Y si no puedo? Y eso está bien, le acarició la cabeza. Lo importante es que escuches tu corazón. Justo antes de irse, Elizabeth llevó a Choe aparte. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día? Lo recuerdo. Pues bien. Decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Eres parte de nuestra familia. Y eso no cambiará. Choe abrazó a su suegra. Gracias por todo. Llámame cuando quieras, dijo Elizabeth. Y recuerda, a veces hay que perder algo para entender su verdadero valor. Por la noche, Richard volvió. Esta vez sin regalos, solo con un peluche, el conejo favorito de Olivia, que había quedado en su apartamento.
Simon se encerró en su habitación otra vez, pero Olivia corrió feliz al pasillo. ¿Vamos a dar un paseo?, propuso Richard. Todos juntos. Chloe dudó. No sé. Por favor, mamá, suplicó Olivia. Está bien, cedió Chloe. Simon lo llamó. ¿Vienes con nosotros? Se escuchó un leve movimiento tras la puerta. En el parque todo estaba tranquilo. Olivia corrió hacia los columpios, mientras Simon caminaba detrás con las manos en los bolsillos. ¿Y en el trabajo, cómo va?, preguntó Chloe, rompiendo el incómodo silencio. Bien, respondió Richard en voz baja. Chloe se detuvo. No he dejado de pensar en nosotros. En lo que fue, en lo que pudo haber sido. Ella también se detuvo, observando a Olivia balancearse. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo suavemente. Responder cada noche a sus preguntas sobre ti. Inventar razones por las que papá no viene. Ver la decepción en sus ojos. Richard apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Lo arreglaré. Te lo juro. No jures, negó Chloe con la cabeza. Solo quédate. Cada día, como prometiste. Simon, que caminaba detrás, de repente se acercó. Papá, ¿recuerdas cuando volábamos la cometa aquí? Lo recuerdo, hijo, la voz de Richard tembló. Eras tan feliz. ¿Podemos volver a hacerlo algún día? Por supuesto, Richard colocó con cuidado una mano en su hombro. Cuando quieras. Esta vez, Simon no se apartó. Los días pasaron. Richard venía cada noche, pasaba tiempo con los niños, ayudaba a Simon con los deberes, leía cuentos a Olivia. Chloe observaba estos cambios con cautelosa esperanza. Veía cómo poco a poco Simon bajaba la guardia, como Olivia sonreía más feliz que nunca, como Richard estaba cambiando. Una noche, cuando los niños ya dormían, él se detuvo en la entrada. Chloe, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas. Nunca dejé de amarte. Ella guardó silencio, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Pasó un mes. Olivia ya se había acostumbrado a que su padre volviera cada día. Simon seguía siendo reservado, pero al menos ya no se encerraba en su habitación al verlo. Chloe notó cuánto había cambiado Richard. Su antigua seguridad arrogante había desaparecido, dejando paso a una nueva y profunda seriedad. Ahora escuchaba más de lo que hablaba, se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Un día, trajo un viejo álbum familiar que había llevado consigo cuando se fue. Lo encontré. Estaba en mi casa. Pero su lugar es aquí. En casa. En casa, esa palabra resonó en el corazón de Chloe. Una noche, Simon le pidió a su padre que se quedara para ayudarle con un problema de matemáticas. Pasaron horas frente al libro. Al pasar por la habitación de su hijo, Chloe escuchó su conversación. Papá, ¿es cierto que ya no te irás? Hubo una pausa. Nunca, hijo. A menos que tú y mamá realmente lo deseen. ¿Y esa, otra tía? Fue un error, Simon. Un error terrible, que casi me cuesta lo más valioso que tengo, a ustedes. Un día, Elizabeth llamó. ¿Cómo están, querida? Poco a poco, respondió Chloe. Richard está haciendo todo lo posible. ¿Y tu corazón? ¿Qué te dice? Chloe guardó silencio. Me dice que las personas merecen una segunda oportunidad. Si realmente se arrepienten. Eso llega por sí mismo,
cuando el corazón está listo. Lo sé, respondió Elizabeth en voz baja. Ahora lo sé. Poco a poco, su vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Algo había cambiado irremediablemente, pero apareció algo nuevo, una comprensión más profunda, una relación más consciente entre ellos. Richard aprendió a notar los pequeños detalles, el cansancio en los ojos de Chloe, la preocupación en la voz de Salman, la tristeza silenciosa de Olivia. Aprendió a no solo estar cerca, sino a realmente estar presente en sus vidas. Una noche, mientras bostezaba, Olivia murmuró somnolienta. Papito, me alegra tanto que hayas vuelto. Un fin de semana, toda la familia fue a casa de Elizabeth. La vieja casa los recibió con calor y el aroma de pasteles. Mis queridos. Los recibió alegremente la abuela. El abuelo, callado y serio, simplemente abrazó fuertemente a los nietos. Y cuando todos se dispersaron por la casa, le dijo en voz baja a su hijo: Cuídalos, Richard. Puede que no haya otra oportunidad como esta. Lo sé, papá, respondió Richard. Ahora lo sé. Chloe, que había estado observando esa escena, sintió como el calor se expandía en su pecho. Por la noche, cuando los niños ya dormían en su antigua habitación arriba, los adultos se sentaron en el porche, hablando de cosas sencillas, trabajo, escuela, planes para el futuro. ¿Recuerdas?, dijo de repente Elizabeth. ¿Cómo llegaste por primera vez, Chloe? Estabas tan tímida. Lo recuerdo, sonrió Chloe. Tenía miedo de que no les agradara. Te has hecho parte de nosotros, dijo simplemente su suegra. Parte de nuestra familia para siempre. Richard miraba a su esposa, y en sus ojos había tanta ternura que Chloe casi no pudo respirar. De camino a casa, Olivia se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Salman también comenzó a quedarse dormido. Nuestros viajeros están cansados, dijo Chloe en voz baja. Richard le echó una rápida mirada. Chloe, ¿puedo quedarme esta noche? Solo para estar cerca. Ella guardó silencio durante un rato, mirando la carretera. Está bien, finalmente respondió ella. Pero sé, interrumpió él, que será paso a paso. Día a día, ella lo repitió en su mente. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentaron en la cocina. Aún había distancia entre ellos, pero ya no era tan insuperable como antes. Sabes, dijo Rachel en voz baja, cada día doy gracias por este chance, por la oportunidad de corregirlo todo. Y yo agradezco que nuestros hijos sonrían de nuevo, respondió Chloe. Que haya esperanza en sus ojos. Eres increíble, dijo él, tocando suavemente su mano. Tu capacidad de perdonar. No es perdonar, negó ella con la cabeza. Es creer en las personas, en el amor, en la familia. El tiempo pasó, y poco a poco las viejas heridas se fueron cerrando, dando paso a nuevas experiencias, a una nueva comprensión. Richard no solo regresó, se convirtió en una persona diferente, más sensible, más atento. Chloe también se volvió más fuerte, más segura de sí misma, aprendió a valorar no solo a su familia, sino también a ella misma. Salman dejó de encerrarse en su cuarto cuando su padre llegaba. Ahora hacían los deberes juntos, jugaban y conversaban profundamente. Olivia simplemente brillaba de felicidad cuando toda la familia se reunía. Una tarde, cuando los niños ya dormían, Richard y Chloe estaban sentados en la sala. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el cristal. ¿Recuerdas?, dijo Richard en voz baja.
¿Cómo nos conocimos en una noche lluviosa como esta? Lo recuerdo, sonrió Choe. Me diste tu paraguas y tú te empapaste hasta los huesos. Y nunca te arrepentiste de eso. Él guardó silencio. Hasta el momento en que cometí la mayor tontería de mi vida. El pasado no se puede cambiar, dijo ella suavemente. El fin de semana, toda la familia fue al parque. Richard realmente trajo la cometa, como le había prometido a Saman. La volaron juntos, y las risas alegres de su hijo resonaban en el parque. Olivia saltaba cerca, tratando de atrapar la cola de la cometa. Y Chloe los miraba, pensando en lo sorprendente que es la vida, en cómo, de los fragmentos de una felicidad rota, pueden hacer algo nuevo, tal vez incluso más fuerte que antes. ¿En qué estás pensando?, preguntó Richard, acercándose. En nosotros, respondió ella sencillamente. En que todo es posible si creemos. Esa misma noche, Chloe llamó a Elizabeth. No sé, parece que todo está mejorando. Yo siempre creí en ustedes, querida, respondió la suegra con ternura. En su amor, en su sabiduría. Esto es gracias a ti, dijo Chloe en voz baja. No nos dejaste caer, nos apoyaste en el momento más difícil. No, querida, todo eso lo hicieron ustedes mismos. Sus corazones encontraron el camino el uno hacia el otro. Chloe sonrió mientras miraba a su esposo a través de la ventana, meciendo a Olivia. Los meses se convirtieron en una nueva historia para su familia, una historia en la que había espacio tanto para el perdón como para el arrepentimiento, un amor renovado, más maduro. Richard demostraba cada día con hechos, no con palabras, que había cambiado. Chloe aprendía a confiar nuevamente. Los niños florecían, sintiendo que su mundo había vuelto a ser completo. Elizabeth simplemente los amaba a todos tal como eran, y se alegraba de que su familia hubiera logrado superar las pruebas y hacerse aún más fuerte. Una mañana, durante el desayuno, Saman de repente dijo: ¿Saben? Ahora lo entiendo. ¿Qué?, preguntó Richard. Que amar significa saber perdonar y dar una segunda oportunidad. Chloe sintió un nudo en la garganta. Richard abrazó a su hijo con fuerza. Eres más sabio que todos nosotros, pequeño. No soy un pequeño, murmuró Saman, como siempre, pero no se apartó del abrazo de su padre. Habían pasado 6 meses desde el día en que Elizabeth pisó por primera vez el umbral de su hogar transformado. 6 meses de arduo trabajo sobre sí mismos, sobre su relación, sobre la reconstrucción de la confianza. Pero ese trabajo valió la pena. Se habían vuelto más fuertes, tanto como pareja como familia. Habían aprendido a valorar cada momento juntos, cada sonrisa, cada abrazo. Richard nunca regresó al viejo apartamento, se quedó en casa con su familia, reconstruyendo poco a poco, día tras día, lo que casi había destruido. El año nuevo lo celebraron juntos, los niños, los padres, los abuelos. Cuando el reloj dio las 12, Olivia gritó: «Pidamos un deseo». «Yo ya tengo todo lo que quiero», dijo Chloe suavemente, mirando a sus seres queridos. Richard tomó su mano con cuidado. «Sabes, yo también pensé mucho en mis deseos, y luego entendí. Lo más importante ya se ha cumplido. Ustedes me perdonaron, me dieron la oportunidad de corregir todo». Simon, que estaba callado en un rincón del sofá, dijo de repente: «Me alegra que estemos juntos otra vez». Olivia se subió a las piernas de su padre. «Yo siempre supe que papá volvería. Solo había que creer muy, muy fuerte». Elizabeth, con disimulo, se secó las lágrimas mientras los observaba.
La vida no se detiene, sigue adelante, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Pero ahora, todo lo enfrentaban juntos, como una verdadera familia. La historia de Chloe y Rachel se convirtió en una historia no solo de perdón, sino también de que el verdadero amor es capaz de superar cualquier obstáculo, de que todos merecen una segunda oportunidad si están dispuestos a cambiar de corazón. Cuando Elizabeth miraba a esta familia, entendía. A veces es necesario perder algo valioso para comprender su verdadero valor. Y entonces, tal vez, el destino dará la oportunidad de devolverlo, pero ya en un nivel más profundo de comprensión y amor.